Bienvenidos una vez más a Entendiendo Relatos. En esta ocasión exploramos la figura de una reina improbable, Isabel de Castilla. En la turbulenta Castilla del siglo XV, ella era una pieza secundaria en el ajedrez político, eclipsada por su hermanastro, el rey Enrique IV. ¿Cómo pudo una princesa, destinada a un matrimonio de conveniencia, desafiar a un monarca y reclamar el trono para sí misma? Su ambición desató una guerra que definiría el futuro de una nación entera. Demos paso ya al relato de hoy. El desafío de Isabel a la corona no quedaría sin respuesta. En 1475, Castilla se partió en dos. De un lado, Isabel y su esposo, el astuto Fernando de Aragón. Del otro, la joven Juana, apoyada por la nobleza descontenta y, sobre todo, por el rey de Portugal. La guerra por el trono había comenzado. El conflicto no sería una simple disputa cortesana, sino una lucha internacional que decidiría el futuro de la península. Fernando de Aragón demostró ser un líder militar indispensable. Organizó las tropas, consiguió financiación y lideró las campañas, convirtiéndose en el brazo ejecutor de la causa isabelina. Su experiencia fue vital para contrarrestar la poderosa maquinaria de guerra portuguesa. El momento decisivo llegaría el 1 de marzo de 1476, cerca de la ciudad de Toro. Las fuerzas isabelinas y portuguesas se encontraron en un campo de batalla caótico y confuso. La lucha fue brutal, y sin un claro vencedor militar. Sin embargo, la guerra no solo se gana con espadas, se gana con propaganda. Mientras el ejército portugués se retiraba para reorganizarse, Fernando e Isabel actuaron con una rapidez fulminante. Enviaron mensajeros a todas las ciudades de Castilla, proclamando una victoria aplastante. Anunciaron que Dios había bendecido su causa, y les había entregado el triunfo en Toro. El relato se extendió como la pólvora, cambiando la percepción del conflicto. Muchos nobles que apoyaban a Juana, o que se mantenían neutrales, vieron la victoria de Toro como una señal. Comenzaron a cambiar de bando, jurando lealtad a Isabel. El apoyo a su sobrina empezó a desmoronarse poco a poco. La guerra se prolongó, pero la balanza ya se había inclinado. Finalmente, en 1479, se firmó la paz con el Tratado de Alcásobas. Portugal reconocía a Isabel y Fernando como legítimos reyes de Castilla. A cambio, los portugueses aseguraban su dominio sobre las rutas atlánticas y los territorios africanos. Este fue un acuerdo que definiría la era de los descubrimientos. A Juana se le presentó una elección terrible: casarse con el heredero de Isabel o ingresar en un convento. Eligió el convento, poniendo fin a sus pretensiones. Isabel ya no era una aspirante que luchaba por un trono. Era, sin lugar a dudas, la reina de Castilla. Con la corona firmemente en su cabeza, Isabel se enfrentaba a un desafío mayor que la guerra. ¿Cómo se gobierna un reino devastado por el conflicto y dominado por una nobleza que se creía intocable? La paz había llegado, pero Castilla era un caos de bandidaje y poder feudal. La solución comenzó con la propia naturaleza de su matrimonio. Isabel y Fernando no crearon un único reino. Establecieron una unión dinástica bajo el lema tanto monta tanto, Isabel como Fernando. Esto significaba que ambos gobernaban con igual autoridad en Castilla, pero sus coronas permanecían separadas. Aragón seguía siendo Aragón, y Castilla seguía siendo Castilla, cada una con sus propias leyes e instituciones. Era un equilibrio de poder sin precedentes. Para pacificar el reino, recurrieron a una institución creada en plena guerra, en 1476, la Santa Hermandad. No era un ejército, sino algo mucho más moderno. Era una fuerza policial organizada, financiada por las ciudades y pueblos, cuyo único propósito era perseguir a criminales y bandidos en todo el territorio. Por primera vez, la justicia del rey podía llegar a cualquier rincón, sin depender de los nobles locales. Los caminos volvieron a ser seguros. Pero el verdadero golpe a la aristocracia fue la reforma de la administración. El Consejo Real de Castilla, el principal órgano de gobierno, había sido tradicionalmente un club exclusivo para las grandes familias nobles. Isabel y Fernando cambiaron las reglas del juego. Lo llenaron de letrados y juristas, hombres formados en las universidades, cuya lealtad era para la corona, no para su linaje. Además,
asumieron el control de las poderosas y ricas órdenes militares, poniendo a Fernando como su gran maestre. De esta forma, inmensas fortunas y ejércitos privados pasaron a estar bajo su mando directo. El poder de los señores feudales se desvanecía. Estaban construyendo las bases de un Estado moderno, donde la autoridad del monarca era indiscutible. Una vez pacificada Castilla y sometida la nobleza, Isabel y Fernando fijaron su mirada en un objetivo que había eludido a sus antepasados durante siglos. ¿Cuál era el gran proyecto que podía cimentar su reinado y unificar a sus pueblos bajo una misma causa? La respuesta estaba al sur, en el último bastión musulmán de la península, el reino nazarí de Granada. La campaña que comenzó entonces no fue una guerra de caballería y honor medieval. Fue un conflicto moderno, metódico y brutal que se extendería durante 10 largos años. La estrategia no consistía en grandes batallas a campo abierto, sino en una guerra de asedio implacable, ciudad por ciudad, fortaleza por fortaleza. Para ello, los reyes católicos desplegaron un arma que cambió las reglas del juego: la artillería. Las bombardas de hierro y bronce, transportadas con inmensa dificultad a través de las montañas, escupían proyectiles de piedra que pulverizaban defensas centenarias. El estruendo de los cañones no solo derribaba murallas, sino que también aplastaba la moral de los defensores. El esfuerzo fue colosal. Según las crónicas de la época, se llegó a movilizar un ejército de más de 50.000 hombres, una fuerza logística sin precedentes que requería una financiación constante. La corona tuvo que hipotecar rentas y pedir préstamos para sostener la que fue la empresa más costosa de su reinado. Tras años de avances lentos pero seguros, las tropas cristianas pusieron cerco a la propia ciudad de Granada. La resistencia fue tenaz, pero el destino estaba sellado. El emir Boabdil, viendo imposible continuar la lucha, negoció la rendición para evitar un baño de sangre. El 2 de enero de 1492, las llaves de la ciudad fueron entregadas a Isabel y Fernando. Las banderas de Castilla y Aragón ondearon por fin en las torres de la Alhambra. No era solo la caída de una ciudad, era el final de una era. La reconquista había terminado, unificando territorial y religiosamente la península bajo el cristianismo. Habían forjado una identidad nacional, pero el coste de esa unidad estaba aún por verse. Con la península unificada bajo la cruz, el proyecto de Isabel y Fernando entró en una nueva fase, más oscura e implacable. La unidad territorial no era suficiente, ahora el objetivo era la unidad de fe. La diversidad religiosa se percibía como una debilidad, una amenaza interna que debía ser erradicada. Para ello, en 1478 habían creado una herramienta de poder sin precedentes, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Su misión inicial era clara. Se trataba de perseguir a los falsos conversos, judíos convertidos al cristianismo sobre los que recaía la sospecha de practicar su antigua fe en secreto. La metodología del tribunal era aterradora por su eficacia. Las denuncias podían ser anónimas y los acusados a menudo no conocían los cargos exactos en su contra. La tortura se empleaba como un método legítimo para obtener confesiones, quebrando la voluntad de los prisioneros. Al frente de esta maquinaria se colocó a un hombre cuya severidad se hizo legendaria, Tomás de Torquemada. Como primer inquisidor general, personificó el rigor implacable del Santo Oficio y supervisó sus primeras y más brutales actuaciones. El paso definitivo llegó justo después de la victoria en Granada. En marzo de 1492, los reyes firmaron el decreto de la Alhambra. La decisión era radical y ofrecía a la población judía una elección imposible: la conversión forzosa al cristianismo o la expulsión definitiva de sus hogares. No hubo término medio. Las crónicas hablan de entre 40.000 y 100.000 personas que lo abandonaron todo para exiliarse. Se marcharon médicos, artesanos y comerciantes, provocando una sangría demográfica y económica cuyas consecuencias se sentirían durante generaciones. España había forjado su identidad, pero el precio de esa pureza fue una herida profunda en el alma de la nación. El mismo año que caía Granada, un hombre esperaba pacientemente su oportunidad. Cristóbal Colón llevaba años presentando su audaz proyecto a las cortes europeas, recibiendo rechazos constantes. Sus cálculos sobre la circunferencia de la Tierra eran erróneos, y los expertos de la corona lo sabían. Pero la victoria había llenado las arcas y los corazones de optimismo.
Con la guerra terminada, la reina Isabel estaba dispuesta a escuchar de nuevo. Quizás fue la confianza del triunfo o la necesidad de competir con las rutas portuguesas. Esta vez la respuesta fue diferente. El 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe. El acuerdo era asombrosamente generoso. Otorgaba a Colón los títulos de almirante y virrey de las tierras que descubriese. También recibiría una parte importante de todas las riquezas. Ahora quedaba el pequeño detalle de la financiación. Aquí es donde nace el famoso mito de las joyas de la reina. La historia es romántica, pero falsa. La expedición fue una empresa estatal cuidadosamente calculada. El presupuesto total rondaba los 2 millones de maravedíes. Una parte significativa fue adelantada por Luis de Santángel, un tesorero de la corona. El resto del dinero provino de fondos de la Santa Hermandad, esa fuerza policial que los propios reyes habían creado. No fue un acto de fe ciega. Fue una inversión de riesgo con un potencial de beneficio incalculable. Con los fondos asegurados, se preparó una modesta flota de 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. El 3 de agosto de 1492, desde el puerto de Palos de la Frontera, las naves zarparon hacia lo desconocido. Nadie a bordo podía imaginar que no se dirigían a Asia, sino a las puertas de un nuevo mundo que cambiaría la historia para siempre. El viaje que partió de Palos no solo reveló un continente desconocido. Inició, casi por accidente, la primera era de la globalización y dio a luz al Imperio Español. Las consecuencias de aquel encuentro transformarían el planeta para siempre. Durante las décadas siguientes, un torrente de oro y plata comenzó a fluir. Cruzaba el Atlántico desde las Américas hacia la península. Este tesoro inesperado alteró la economía de toda Europa de forma radical. Esa riqueza financiaría los ejércitos de los sucesores de Isabel. Convirtió a España en la principal potencia mundial durante más de un siglo. Su influencia se sentiría en todos los continentes. Pero esta expansión tuvo un coste humano inmenso e innegable. La conquista fue a menudo brutal. Las poblaciones indígenas fueron diezmadas por la violencia, y sobre todo, por las enfermedades importadas de Europa. ¿Era Isabel consciente de la devastación que se desataba? En su testamento, firmado en 1504, poco antes de morir, la reina dejó un mandato sorprendentemente claro y humanitario. Exigía que los habitantes de las nuevas tierras fueran tratados bien y justamente. Insistió en que no se consintiera que recibieran agravio alguno en sus personas ni bienes. Unas palabras que buscaban protegerlos. Fue una última voluntad llena de buenas intenciones. Un mandato póstumo que sus conquistadores ignorarían sistemáticamente en su insaciable búsqueda de riquezas y poder. Aquí reside la gran dualidad de su figura histórica. Para muchos, Isabel es la forjadora de la España moderna, la monarca visionaria que unificó reinos y concluyó la Reconquista. Abrió las puertas a una edad de oro para su nación. Un legado de unidad y poder que perduraría por siglos. Para otros, su reinado representa el oscuro inicio de la intolerancia. Fue el comienzo de un sistema colonial devastador para millones de personas en otro continente. Isabel de Castilla no es una figura simple de juzgar. Es al mismo tiempo la constructora de una nación. También es la madrina de un imperio. Su complejo impacto, para bien y para mal, todavía resuena en nuestro mundo. Hemos llegado al final de nuestro viaje por la vida de una de las reinas más influyentes y complejas de la historia. Esperamos que hayas disfrutado de este análisis sobre Isabel la Católica. Si este relato te ha parecido interesante, te animamos a que nos apoyes. No olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos documentales. Dale a me gusta si te ha gustado y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que sigamos explorando juntos las grandes historias del pasado. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.